¿Cómo reconocernos como colombianos cuando sabemos poco sobre nuestro país? Julio Bernal, vocero del Instituto Caro y Cuervo, plantea la diversidad lingüística como identidad colombiana, donde los medios de comunicación tienen el deber de propiciar su divulgación para que no se pierda. La lengua nativa es importante para una comunidad porque es la manera en que se comunican, se relacionan, se disponen hacia el mundo, permite ser y es un reflejo de lo que somos. Desde la Constitución de 1991 se han empezado a abrir espacios para que haya un apoyo y un reconocimiento de que Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Sin embargo, en la realidad esto es muy complejo en la medida en que la realidad económica, la realidad cultural no está abierta o no está preparada para que haya ese tipo de diversidad. En las regiones, por ejemplo, si hay una lengua indígena cuyo número de habitantes es minoritario y cuya cultura es minoritaria frente a la colonización o frente al espacio económico y cotidiano, pues esa lengua no va a poder permanecer fácilmente en ese lugar. Si yo reconozco la diferencia y la valoro, la apoyo, la reconozco, la integro o me relaciono con ella. Pienso que en Colombia hay diferentes grados en estos niveles. Yo sé que hay diferencia, pero cómo la incluyo y cómo la hago parte de mi vida. El medio te está trayendo, desde la televisión en este caso, la manera de que tú puedas ver la diferencia y si creas estrategias para que sea atractiva, para que los contenidos sean atractivos o para que la diferencia no sea algo que genere rechazo, sino que genere interés, es un paso muy importante que podría dar un canal en todo este proceso. Además hay lenguas indígenas que se van perdiendo, hay lenguas que solo tienen un hablante. Cuando muere el hablante, muere la lengua, muere la cultura que había detrás de eso. Un canal puede aportar al reconocimiento, al patrimonio y a esa relación de la comunidad, de aceptación de la diversidad desde otra perspectiva. Hola. En el año 2010, a través de la Ley de Lenguas 1381, se estableció la celebración y conmemoración del Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia. En la cual se declara oficialmente el 21 de febrero como la fecha para destacar la importancia de nuestra riqueza cultural. El Ministerio de Cultura considera las lenguas nativas como patrimonio inmaterial, cultural y espiritual. El cual debe ser protegido para conservar la diversidad lingüística en nuestro país y que no esté en vía de extinción. Gracias a nuestra ubicación, a nuestro territorio, somos de los pocos países que cuentan con 68 lenguas nativas registradas y distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso es de gran importancia reconocerlas y, por lo tanto, es nuestro deber tomar acción para que no se pierdan y se queden en el olvido. Yo soy Cristian Vicente y tomo el control. Retomamos Toma el Control para hablar de este tema tan importante en Colombia, la diversidad lingüística. Es por eso que los invitamos a que sigan participando, porque así como tantas personas se comunican con nosotros y quieren hablar sobre nuestro tema del día, pues qué bueno que ustedes se conecten porque tenemos invitados precisos para un tema que puede llegar a ser incluso un poco complejo. Entonces quiero aprovechar, presentarlos. Tenemos a John Freddy Chaparro. John Freddy, bienvenido. Hola, muchas gracias. John Freddy es magíster en lingüística y lenguas indígenas. Sí, señora, llevo alrededor de 13 años trabajando con comunidades indígenas, especialmente pues, en el área de la sociolingüística de las lenguas indígenas del país.
Y tenemos también con nosotros a Lisandro Soto. Él es especialista en antropología y lingüística y lo suyo está más por el lado de los medios. Mi interés ha sido especialmente el uso de los medios, de las mediaciones en espacios contemporáneos. Y por supuesto, pues en mi beta antropológica, pues algo he tenido que ver con las lenguas indígenas, por supuesto. Yo quiero que empecemos aclarando algo. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lingüística y lenguaje? ¿Quién puede empezar? Si quieres, arranco yo. Como quieras. Bueno, lingüística como tal es una ciencia, una disciplina que se encarga de estudiar el lenguaje en sus amplias dimensiones. El lenguaje, con respecto a lo que se concibe como lenguaje, pues las discusiones son muy amplias, dependiendo de la perspectiva teórica que se aborde el concepto, pero en principio se puede tomar como una facultad que tiene el ser humano para asociar significados a los signos que les permiten comunicarse con otros individuos que comparten, digamos, ese mismo sistema de signos. La lengua sí es un sistema de signos particular del que se vale una comunidad de habla como la nuestra, para poderse comunicar entre sí. Entonces, cuando hablamos de ese sistema de signos, de esa lengua como un sistema de signos, pues estamos hablando de un sistema de signos que está convencionalizado socialmente, que es lo que nos permite en estos momentos interactuar utilizando unos términos y unas expresiones de las cuales compartimos unos significados en común. Bueno, yo los invito a que saludemos a Teresa May. Ella es la defensora de la audiencia de Teleislas, que está comunicado vía telefónica con nosotros. Teresa, bienvenida. Qué bueno tenerla con nosotros. Katy May, perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Katy? Muy bien, muy contenta de poder saludarlos desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que de paso se ha dicho, si nosotros tenemos en cuenta la extensión marítima del departamento, termina siendo el departamento más grande de todo Colombia. Katy May, como defensora de la audiencia de Teleislas, ¿por qué cree usted que es tan importante hablar de la diversidad lingüística en nuestros medios? Bueno, nosotros en Colombia somos un país sumamente diverso. Yo te puedo hablar desde la perspectiva de nosotros como isleños. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina hay un asentamiento étnico que nos llamamos la población raizal. Los raizales somos una mezcla de lo que es la afrocolombianidad, los asentamientos europeos, ¿cierto? Y también la mezcla con los colombianos. Nosotros tenemos unas raíces que nos terminan conectando un poco más con lo que es el Caribe anglófono que incluso con la misma Colombia. Teleislas se llama Teleislas Nuestra Identidad, Our Identity. Hay una directriz clara de resaltar los valores y la cultura raizal. ¿Eso en qué se traduce? En que nosotros en el canal regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenemos programas de televisión que son netamente el creole, que es el lenguaje que se habla acá por parte de la cultura raizal. Cuando ustedes sintonizan el canal Teleislas desde Bogotá, por ejemplo, desde Medellín, desde otras ciudades, de sus cable operadores, se van a dar cuenta que hay presentadores que son completamente diferentes en su aspecto físico, por color de piel, por pelo, por su expresión, a los otros que hay en los canales tradicionales e incluso en otros canales regionales. Y dos, pueden escuchar que estamos hablando en a Creole. For example, right now I express myself in a Creole, que mucha gente dice que es un inglés mal hablado. Creole es una lengua que tiene raíces inglesas y también africanas. Bueno, yo los invito a que se queden acá conectados porque vamos a preguntarle a la gente en las calles de nuestro país si conocen alguna lengua, además del castellano. Nosotros ya regresamos y empiecen de todos modos a escribirnos, a contarnos a través del numeral Toma el Control cuáles son esas lenguas que ustedes conocen que se hablan acá en Colombia. ¿Sabes cuántas lenguas nativas hay en Colombia? No sé. No sé. No. No. Ni idea. ¿Qué? ¿Por ahí unas 3? Hay como 10. Pero exactamente no sé cuántas, pero sí sé como 10 nativas. Pues supongo que el paisa, el costeño. No, guayú. Los guayú tienen un lenguaje. En el Putumayo también tienen otro lenguaje, en Brasil, en el Leticia tienen otro. Los isleños, los de San Andrés, el patuá creo que se llama,
No, es una mezcla de inglés con español y algo de francés también como que tienen. No. 32. Español, guayú, tatar y todo, no sé, muchos. Es el catío, todavía queda quechua. En el norte de Antioquia los embera también tienen lengua. En el centro, en la zona de Río Sucio también hay. Me imagino que todavía en las comunidades del sur de Nariño también hay muchos. Muchas, creo que muchas, porque hay muchos vocablos indígenas que todavía subsisten y que no conocemos. Aquí nunca se le ha dado preponderancia a eso y es parte importantísima de nuestra cultura. Diversidad lingüística y muchos están corchados. Qué bueno que sigan conectados con nosotros para hablar de un tema tan importante sobre nuestras raíces y lo importante que es que nosotros sepamos de dónde venimos y todas esas lenguas que se hablan en nuestro país, no olvidarlas, rescatarlas, que es un ejemplo maravilloso. Pero yo quiero que también hablemos de cómo abordar esto en medios y si es algo únicamente de los medios regionales. Los medios privados también deberían tener un poco más de participación en el tema. ¿Ustedes qué opinan? Yo creería que sí. Ahorita en Colombia estamos en un contexto importante y es que de esta diversidad lingüística de la que estamos hablando, de esas 60 y pico de lenguas que se hablan hoy en día en el país, aparte del español, la mayoría de ellas se encuentran en riesgo de pérdida. Las lenguas como tal se están perdiendo por múltiples razones. Digamos, un elemento importante que ha contribuido a la asimilación lingüística o a la pérdida lingüística en las comunidades es justamente los medios de comunicación. No necesariamente estoy diciendo que sea algo malo como tal para la comunidad, pero sí es un elemento que entra a interrumpir los procesos de transmisión del conocimiento. Entonces, ello implica que se cambien digamos, la cotidianidad en las comunidades, las prácticas dialógicas en términos cotidianos. Y en la medida que ese elemento entra a los hogares, pues empieza a usar el español preferentemente en muchas casas y se interrumpe el proceso de transmisión de las lenguas. Algunas en unos procesos más avanzados, otras en unos procesos incipientes de asimilación, pero en general todas las lenguas de Colombia se hablan, se dice que están en riesgo de desaparición, incluso el creol. Ese ejemplo que nos pone Katy de cómo hay programas enteros en creol, que es la lengua que se habla en San Andrés, pues es unos mecanismos claros y precisos que se han abordado desde muchos espacios y en muchas partes del mundo para justamente ir dotando a la lengua de espacios nuevos o de contextos nuevos. Nosotros tenemos en el país un documento muy importante, una ley muy importante, que es la Ley de Lenguas Nativas. Allí se prescribe que no solamente el Estado y los medios de comunicación nacional, sino los medios regionales deben garantizar que hayan contenidos en lenguas nativas propiamente. Entonces, cuando se empieza a llevar las lenguas a esos espacios, que no solamente la televisión, las emisoras, la informática, pues la lengua el valor de la lengua se resignifica y la gente empieza a ver, bueno, mi lengua la estoy escuchando en la emisora, la estoy viendo en la televisión, y eso hace que se contribuya, digamos, a elevar el estatus o el valor social que tienen las lenguas para que se empiece a usar, digamos, de manera más cotidiana y que sobre todo las generaciones jóvenes vean que es importante para la comunidad. No debería ser el único escenario, los medios locales, pero cuando pasan a medios nacionales, a veces son utilizados más como una estrategia, digamos, no como un reconocimiento cultural, digamos, de ver la riqueza efectivamente y el arraigo ahí, sino son más utilizados en términos comerciales, ¿cierto? Entonces se utiliza ahí el lenguaje como una forma de vender, como lo folclórico, como lo exótico, y entonces en esa medida se vende y de forma tal que se pierde esa conexión real entre el lenguaje y la cultura, y por ende pues se desdibuja efectivamente esa opción que me parece que es muy importante. Katy, usted desde San Andrés, ¿qué nos puede decir? ¿Usted cree que también esta lengua nativa que ustedes hablan está en riesgo de desaparecer, según lo que nos dice acá el profesor John? Claro que sí, y es tanto el riesgo que hay de que desaparezca, que es un propósito del gobierno local a través de diferentes estrategias apoyadas por el gobierno nacional, el impulsar una política de trilingüismo. Nosotros entendemos la importancia del español, pero sucedió todo lo que nos estaban
Es el mismo proceso del que estaba hablando ahorita pues nuestro compañero. Aquí pasó precisamente eso. La lengua, el español se impuso en los colegios, en los medios de comunicación, en el comercio, en el diario de vivir por ser el lenguaje que se utiliza a nivel nacional. Y por ende hubo un proceso de aculturación donde nosotros los raizales, ¿cierto?, fuimos olvidando esa importancia de la tradición oral. Cuando eso sucedió, nosotros nos encontramos con un pueblo raizal que por falta de la utilización de su lengua, ¿cierto?, que da cultura, que da identidad cultural, está perdiendo sus valores. Y hay una gran conciencia últimamente de no dejar perder esa lengua que nos caracteriza a nosotros, que nos diferencia y que nos da una identidad y que también nos conecta con el resto del Caribe, porque estamos hablando que el criol no es netamente exclusivo de San Andrés. En todo el Caribe anglófono y otras poblaciones a nivel del mundo hay manifestaciones criollas del inglés, por así decirlo, pero que siempre tienen, como había dicho anteriormente, no solamente es como la gente lo interpreta como un inglés que se habla de una forma informal, no, tiene también raíces africanas. Bueno, yo los invito a que se queden con nosotros un segundito porque nos vamos a un pequeño corte y mientras tanto ustedes pueden seguir participando con nosotros y contarnos a través de nuestras redes sociales con numeral Toma el Control si ustedes saben cuántas lenguas se hablan en su región. Nosotros ya regresamos. Soy natural de la isla de Providencia, del archipiélago San Andrés Providencia de Santa Catalina. Yo creo que es lo más bonito que me pudo dar, como dice la vida, o haber nacido en Providencia. En Providencia la cultura, las prácticas culturales no han cambiado, empezando por la lengua. Yo vivo en Bogotá hace 40 años. Yo llegué en el año de 1976, pero en esa época, el hecho de venir del archipiélago, usted traía una lengua, una segunda lengua. Tenía el español y tenía el inglés, pero entonces inicialmente sí les daban pena. ¿Por qué? Hay una razón. Se burlaban de nosotros. Y así de frente le iban diciendo, ¿y eso que hablan ustedes qué es? Pero pues estamos felices que a partir del 91 pues ya tiene nombre, no tiene todos esos adjetivos que le decían que hablamos los sanandresanos, no, ya se llama lengua criolla. Yo respeto porque la Constitución del 91 clasifica los idiomas del archipiélago en tres, que es el español, el inglés estándar y el criol. Entonces yo respeto, yo digo, yo hablo criol, yo hablo español y yo hablo inglés. Good evening, everybody. Miss Maura again to talk to you. For me, it's a great pleasure to be here and send a special greeting for you all over there in Providence. Young people from Providence and San Andres, don't forget your language, no forget your mother tongue, no forget the Creole. You know that is very important for all of we. Me thank you very much for this opportunity to be here. Ustedes están en el defensor de la audiencia de Canal 13 y más llamados los que nos hacen para defender nuestras raíces, para darlas a conocer y no dejar perder toda la diversidad de lenguas que tiene Colombia. Un saludo muy especial a toda la comunidad sorda que siempre está participando en Toma el Control. Es por eso que Laura siempre está acompañándonos para llevarles a ustedes
todo nuestro programa, porque acá también la comunidad sorda es protagonista, y es por eso que los invitamos a que sigan participando, a que nos escriban a defensor@canal13.com.co. Y bueno, Lisandro, yo lo interrumpí, nos íbamos a ir al corte comercial, pero lo interrumpí. Cuéntenos. No, es que escuchando a Katy, hay que acordarse, digamos, el lenguaje tiene que ver con un problema también de constitución del Estado Nacional. Y en la constitución del Estado Nacional lo que se hizo históricamente era precisamente fomentar una lengua única, intentar borrar todas las otras lenguas. Ahorita el profesor nos dice que son 67, 69 lenguas indígenas, pero seguramente esa diversidad, si la comparamos con tiempos de la colonia y demás, pues ya es muy baja en comparación a las lenguas que han habido. Y las lenguas que han habido a lo largo del mundo y de la civilización pues son muchísimos más, y muchas han desaparecido y van a seguir desapareciendo. Y eso se debe también a un problema político de creación del Estado Nacional, en el que Colombia, para ser Colombia, ¿cierto?, lo que hace es borrar las otras. Y no solo se borran las otras lenguas a través de eliminación misma de la cultura de las personas biológicamente, sino también lo que sabemos nosotros, y es como la vergüenza de ser indígena y todo lo que atañe a su cultura, incluyendo por supuesto la lengua, de forma tal que eso se va perdiendo, por lo que también la profe decía, como una especie de pena de hablar de ese tipo de lenguas, porque eso me estigmatiza a mí como un ciudadano de segunda o indígena y demás. John, ¿usted nos puede dar un panorama más claro de cuántas lenguas realmente hay en Colombia? Porque además hay una muy buena noticia, y es que ya la lengua sorda, la lengua de sordos, hace parte del listado de las lenguas nativas en nuestro país. Sí, bueno, asociado un poquitico a las transformaciones político e históricas del profesor, a partir de la Constitución del 91 se reconoce la diversidad lingüística y cultural del país. Recuerden que la Constitución anterior decía que el Estado era de tradición hispana y católica. Recientemente se han venido haciendo un conjunto de estudios que más o menos han venido inventariando las lenguas que se hablan en el país. Eso ya es de unas cuantas décadas. Al momento se han reconocido oficialmente 65 lenguas indígenas habladas a lo largo y ancho del territorio nacional. 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas. Las lenguas criollas, para los televidentes que no saben muy bien qué es una lengua criolla, es una lengua que nace producto del contacto de población proveniente de África que llegó en condición de esclavitud a nuestro continente, que vienen con sus lenguas y sus tradiciones culturales propias. Eso es lo que llamamos las lenguas criollas. Tenemos 2 en el país, una de base española, que es la de San Basilio del Palenque, una base inglesa, que es la de San Andrés y las islas cercanas. La lengua gitana, muchos de nosotros pensamos que como que los gitanos y esto era como una invención literaria, ¿no? El pueblo gitano. Tenemos en el país desde hace mucho tiempo gitanos que hablan su propia lengua, y es una lengua que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Es un caso particular de la lengua gitana, porque reconocida como lengua nativa del país, porque es una lengua que se habla en muchas partes del mundo. Y es una comunidad que no tiene territorio. Ustedes saben muy bien cuáles son las características culturales de los pueblos gitanos. Entonces no tienen territorio, se habla en muchas partes del mundo, pero es una lengua nativa del país, que también es llamada la lengua rom, como la lengua de los gitanos. Y recientemente se ha venido reconociendo la lengua de señas como una lengua también nativa del país. Eso nos da un panorama aproximadamente de 69 lenguas. Katy, un saludo muy especial para usted. Qué bueno que se conecte con nosotros desde San Andrés, y un saludo muy, muy especial a todas las personas que están detrás de ese canal maravilloso de Teleislas. Un abrazo. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. John, Lisandro, mil gracias por acompañarnos, por aterrizarnos un poco este tema que puede ser incluso algo complejo. Gracias por tomar el control y por venir a ser parte del defensor de la audiencia de Canal 13. Gracias a ti por la invitación. Y nosotros nos quedamos con este reto enorme de buscar darle voz y darle voz a todas las regiones que hacen, los departamentos que involucran nuestra región andina, toda esa diversidad. Ese es el reto de Canal 13. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Recuerde defensor@canal13.com.co, y ahí siempre estaremos dispuestos a contestar todas sus inquietudes.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.